¿Tienes bolsas en los ojos y quieres hacerlas desaparecer? ¿Sabes además que puede ser indicativo de algo malo que está pasando dentro de tu cuerpo? Acompáñame y te enseño las mejores técnicas y masajes para hacerlas desaparecer. Vamos a empezar con un masaje de tapping. ¿Qué es el tapping? Pues el tapping, fíjate, esto que estoy haciendo yo, estos toques, ¿vale? Pero antes de empezar con el tapping y con el masaje, muy importante, ¿vale? Para eliminar las bolsas de los ojos, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a hacer este masaje, ¿cuándo? Por la mañana, siempre por la mañana. ¿Para qué? Para vaciar un poquito, para conseguir drenar también toda esta parte. Importante también que lo vamos a hacer 5 semanas, repito, 5 semanas seguidas, por la mañana. Y además de eso, vamos a hacer una foto del antes y otra foto del después, ¿vale? ¿Para qué? Para que veas la diferencia que hay. Y me preguntáis, ¿aceite sí, aceite no? Aceite sí, pero siempre con cuidado. Vamos con el tapping. Tapping, vamos a empezar. Entonces, cogemos el aceite que tenemos aquí, ¿verdad? Deditos. Mira, con que lo hagas con 2 y hagas un poquito aquí, vale, junta aquí. Vamos a empezar más despacio, desde lo interno a lo externo, ¿vale? ¿Ves que más o menos están los huesitos aquí? Pues bájate justo ahí y empieza aquí. Golpear como si estuvieras haciendo así, ti, 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 como un gatito casi, como un gatito. Empieza aquí, suavecillo, 2 deditos y atención, porque vamos a volver y vamos a coger 3 deditos ahora, con lo cual tenemos que llenar un poquito de aceite. Cuidado con los ojos, atención, vale, aquí y ahí vamos a repetir. Aquí vamos a activar circulación, vamos a drenar un poco, siempre desde dentro hacia afuera, ¿Y cuánto tiempo vamos a hacer esto? Pues si me seguís un poquito, fijaros qué bien sienta además, durante 1 minuto, ¿vale? Primero de tapping, este sería. ¿Y qué beneficios además? Vamos a tener que vamos a quitar arrugas finas y vamos a despertar la piel por la mañana. Las bolsas son el resultado de la acumulación de líquidos en el tejido que rodea los ojos. Pueden aparecer debido a una variedad de factores, la retención de líquidos, el envejecimiento, la falta de sueño y el estrés. Pueden ser signo de problemas con la circulación sanguínea o linfática e incluso con los riñones, responsables de regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. La piel bajo los ojos es muy fina y sensible, lo que hace que cualquier hinchazón sea especialmente visible. Vamos a enseñarte cómo deshacerte de ellas. Segundo tapping que vamos a hacer, pues fijaros, vamos a hacerlo con 2 deditos, empezamos igual, ¿vale? Y también de lo interno a lo externo, ¿vale? Fijaros que aquí está el huesito, pues vamos un pelín más abajo y casi presionando donde el hueso. Nunca metemos dentro los ojos, nunca dentro, nunca aquí, siempre debajo o alrededor del hueso, ¿vale? Y empezamos aquí, ¿vale? Vamos a hacer una presión más fuerte, fíjate cómo lo estoy haciendo yo. Mejoramos aquí, uno de los beneficios, elasticidad también de la piel, ¿vale? Activamos también microcirculación de la piel, golpecitos y hacia afuera, mismo recorrido, distinta intensidad, un poquito más fuerte y un poquito más juntos los dedos. Este sería el segundo. Tercera parte del tapping que vamos a hacer. En este caso lo que vamos a empezar es aquí, fíjate, vamos a elevar un poquito las cejas, vamos a trabajar con los índices, ¿vale? ¿Que te has quedado sin aceite? Pues coges un pelín de aceite con un dedito, ¿vale? Y después con el otro rellenas un poco. Ten cuidado que no se te caigan. Aquí. Estira un poquito las cejas y justo línea de pupila, ten cuidado de no tener demasiado aceite. Aquí, ojo, y aquí, ¿vale? Vamos a golpear un poquito, siempre con las cejas hacia arriba, Aquí. Esto vamos a estar como 30 segundillos, como si estuviéramos apuntando con el dedo. ¿Vale? Estamos aquí un ratito. Pero Rubén, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pues estamos trabajando la microcirculación alrededor del ojo. O sea que esto que estamos haciendo nos va a afectar también a la parte de abajo. Por eso lo hacemos, Y después encima de la ceja, que por cierto también es un punto de acupuntura. Aquí vamos a golpear un poquito más. ¿Por qué? Pues porque no está tan, ¿vale? La piel la podemos golpear un poquito más, ahí, ¿vale? Y en total, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto? Además relaja bastante, Pues 1 minutillo, ¿vale? Y este sería el final del tapping, pero vamos ahora con el drenante. Masaje de drenaje linfático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate que es muy fácil y además muy relajante. Vamos a empezar aquí, ¿vale?
puntas de la nariz, antes de entrar dentro, ojo, aquí, ¿vale? Bien, 2 deditos me valen, por lo menos al principio. Bien, fíjate, vamos a bajar por las mejillas, debajo del hueso, y de aquí hasta las sienes, ¿vale? Y ahora empezamos con los 2 dedos, primero de prueba uno y el segundo ya con los 2, fíjate que es aquí y desde aquí, desde las aletas de la nariz, bajando debajo del hueso hasta las sienes, siguiendo todo el recorrido del hueso. Y volvemos otra vez. Despegamos. Vale, esto va a hacer que se deshinche la cara, por eso es el drenaje. Estamos drenando los líquidos de la cara. Y esto lo vamos a repetir unas 10 veces, ya verás qué gusto y qué bien sales a la calle así. Y como no podía faltar, en este caso, para deshinchar, vamos a utilizar unas cucharas frías, eso sí, acuérdate de la noche anterior, cucharita en el frigorífico, ¿vale? Te va a venir súper bien. En principio yo ya tengo el aceite de dado, si no tendría que echar un poquito de aceite primero aquí o mojar un poquito la cucharita, siempre por aquí, ¿vale? Y empezar a trabajar, ¿vale? Vamos a ello. Bien, lo vais a conocer enseguida porque el masaje es muy parecido, pero ahora con el frío que va a deshinchar toda esa parte, Empezamos aquí, no aquí abajo, no aquí arriba, en el medio, ¿vale? Y de aquí, fíjate cómo cojo los dedos, ¿vale? A ver cómo lo estás cogiendo tú. Pulgares dentro, ¿vale? Los otros 4 aquí. Y vamos a estirar un poquito, ¿vale? Aquí. Perfecto. Hacia las sienes, presionando una presión media, tampoco hace falta presionar demasiado, pero una presión media y que se note un poquito el fresquito, que lo notes ya desde por la mañana. Bien, 10 veces y ya estamos activando y reduciendo esas bolsas de los ojos. Atención que voy con el mejor masaje, ojo, fíjate, ¿dónde vamos? 2 de vejiga, ¿vale? Punto también de bambú, ¿vale? O sea que como que se mueve un poco, ¿no? Entonces, sígueme aquí, fíjate lo que voy haciendo, sigue con los dedos, ti, 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 ti. En vez de meterte para el ojo, sigue un poquito aquí, pum, y cuando estés subiendo, ¿vale? Hagas un pequeño círculo, ahí como tirando hacia arriba, ahí nos colocamos, sin presionar demasiado, ¿vale? Cierra un poquito el ojo y ahí presionando hacia arriba y haciendo pequeños circulitos, ¿vale? Adentro y afuera, lo importante es movilizar un poco esa zona, ¿vale? Puedes estar unos 20-30 segundos ahí y después, fíjate lo que vamos a hacer, que vamos a incluir este masaje. ¡Oh, qué bien! Alrededor de todo el ojo. Volvemos a subir. Cuidado con el lagrimal, cuidado con meterte el dedo en el ojo. Seguimos haciendo ese movimiento. Y fíjate que estamos a través de todo el hueso del ojo, sin entrar dentro, pero aquí, Estamos haciendo un masaje para movilizar toda esa parte. Así que si terminas con este masaje, genial, porque sales ya sin bolsas, Así que espero que hayas disfrutado mucho el tapping, el drenaje, el punto, las cucharitas, todo lo que hemos trabajado para quitar la bolsa de los ojos. Y bueno, ya sabes, como siempre, like, campanita, la suscripción te la tienes, así que hasta la curación y más allá.